Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí otra vez con vosotros, listos para charlar un rato y ayudaros a mejorar vuestro español de una forma natural y entretenida. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis español como lo hablamos en el día a día, con conversaciones reales sobre temas cotidianos. Y recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Es una buena ayuda, sobre todo al principio. Muy bien dicho, Ana. Y bueno, entrando en materia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque te veo mirando por la ventana con una cara. Uf, Pablo, es que menudo día tenemos hoy. Está súper gris, no para de llover. Con este tiempo, la verdad, se me quitan las ganas de hacer cualquier cosa. El tema de hoy, como ya habréis adivinado, es cómo hablar del tiempo y de cómo nos afecta. Un tema clásico, pero increíblemente útil. Hablar del tiempo es la conversación por excelencia para romper el hielo en el ascensor, para empezar una charla con alguien. Y es verdad, el día está bastante pocho. Yo esta mañana casi no salgo de la cama. ¿A que sí? Es como si el cielo gris te contagiara la energía. Yo me siento mucho más apática, más desganada. Necesito un extra de café solo para ponerme en marcha. ¿A ti también te pasa que el tiempo influye tanto en tu estado de ánimo? Totalmente. Los días soleados, aunque sea invierno y haga frío, me dan muchísima energía. Me levanto de mejor humor, con ganas de hacer cosas. Pero un día como hoy, de lluvia constante y sin luz, me deja por los suelos. La palabra que has usado, desganado, es perfecta. Significa sin ganas. Sí, desganado o apático son muy buenas para describir esa sensación. Y lo peor no es solo el ánimo, sino los planes que se van al traste. Este fin de semana, por ejemplo, había quedado con unas amigas para ir a hacer una ruta de senderismo por la sierra. Llevábamos semanas planeándolo. Oh, no me digas más. Miraste la previsión del tiempo y... Y ponía tormentas eléctricas todo el sábado. Imagínate la decepción. Tuvimos que cancelarlo todo. Es que es un rollo cuando pasa eso. Uf, qué faena. La verdad es que sí, es un rollo. Y esta expresión, es un rollo, es algo que usamos constantemente. Quizá deberíamos explicarla un poco mejor. Tienes razón. Para los que estáis aprendiendo, cuando decimos que algo es un rollo, no nos referimos a un objeto cilíndrico como un rollo de papel de cocina. No, exacto. Es una expresión coloquial muy informal y común. Significa que algo es aburrido, pesado, molesto o que te fastidia. Por ejemplo, la situación de Ana, de tener que cancelar su excursión por la lluvia, es un rollo. O, por ejemplo, si tienes que hacer una tarea muy aburrida en el trabajo, puedes decir, tengo que pasarme la tarde haciendo informes, ¡qué rollo! O si un amigo te cuenta una historia larguísima y sin interés, podrías pensar, aunque no se lo digas, vaya rollo me está contando. Exacto. Es muy versátil. Así que ya sabéis, si algo os fastidia un plan o simplemente os parece aburridísimo, podéis decir que es un rollo. Mi plan para el fin de semana también se vio afectado, aunque no era tan aventurero como el tuyo. Habíamos organizado una barbacoa. La clásica víctima de la lluvia. Las barbacoas y la lluvia son enemigas naturales. Lo siento, Pablo. Pues sí, ya habíamos comprado todo, la carne, las verduras para la parrilla, las bebidas, y ahora tenemos la nevera llena y un patio mojado. Un auténtico rollo, vamos. Bueno, mira el lado positivo. Ahora tienes que hacer un plan alternativo. ¿Qué se hace en un día de lluvia para no aburrirse en casa? Pues es la gran pregunta. El plan clásico de peli y manta siempre está ahí. Ponerse cómodo en el sofá, con una manta y ver una buena película o empezar una serie nueva. Es un planazo, la verdad. Peli y manta nunca falla. Es el rey de los planes de invierno y de los días lluviosos. A mí también me encanta. O también, si te sientes un poco más activo,
puedes dedicarte a la cocina, preparar algo especial como un bizcocho o una lasaña, algo que lleve tiempo y que con el ajetreo de la semana nunca puedes hacer. Oye, esa es una idea genial. Quizá use toda esa comida de la barbacoa para innovar en la cocina. Otra opción son los juegos de mesa. Si estás con amigos o familia, sacar un juego de mesa puede salvar una tarde lluviosa. Sí, a mí me encantan, desde los clásicos como el Monopoly o el Trivial hasta otros más modernos. Es una forma muy divertida de pasar el tiempo juntos sin depender de lo que pase fuera. Y para los que nos estáis escuchando, nos encantaría saber qué hacéis vosotros en un día de lluvia. ¿Sois más de peli y manta o tenéis algún plan secreto para no aburriros? Dejadlos en los comentarios. Buena idea. Seguro que nos dan ideas geniales. Aunque, hablando de planes fastidiados por el tiempo, no solo la lluvia los arruina. A veces, un día de viento infernal puede ser incluso peor. Uf, ni me lo recuerdes. El viento es mi enemigo número 1, sobre todo ese viento fuerte y frío que se te mete en los huesos. Sales a la calle y es una lucha constante. El pelo en la cara, la falda que se levanta, el paraguas que se da la vuelta. Es imposible ir decente a ningún sitio. Totalmente. Y no solo es una cuestión estética. El otro día hacía tanto viento que cancelaron las terrazas de los bares por seguridad, por si salía volando una sombrilla. A eso lo llamamos un vendaval, cuando el viento es muy muy fuerte. Exacto, vendaval es la palabra. O simplemente dices hace un viento horrible. Y a veces, para describir un día con un tiempo malísimo en general, ya sea por lluvia, viento o frío, usamos la expresión hace un día de perros. Cierto, hace un día de perros. Es una expresión muy común. No tiene mucho que ver con los perros, la verdad, pero todo el mundo entiende que te refieres a un día muy desagradable, de esos que lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Por ejemplo, no me apetece nada salir. Con este día de perros, prefiero quedarme leyendo en el sofá. Y fíjate que a veces el día ni siquiera está gris. Puede hacer sol, pero si hay unas ráfagas de viento muy fuertes, ya te estropea el paseo. Sí, ráfaga de viento. Es ese golpe de viento repentino y fuerte. Bueno, hemos hablado de lluvia, viento. Parece que solo nos quejamos del mal tiempo. Aunque, hablando de preferencias, a pesar de que la lluvia a veces nos fastidie los planes, yo te confieso una cosa. Prefiero 1000 veces el frío a tener que soportar el calor agobiante del verano. ¿De verdad? No puedo estar más en desacuerdo. Pero ¿cómo puedes decir eso? A mí el calor me da la vida. No sé, el calor de aquí, del centro de España, es muy seco y pesado. Ese calor de 40 grados que no te deja ni respirar, que sales a la calle y parece que te han metido en un horno, no lo soporto. En cambio, para el frío siempre tienes solución. Te pones otra capa de ropa, un buen abrigo, una bufanda y listo. Pero para el calor, ¿qué haces? ¿Te quitas la piel? Bueno, tienes un punto, pero yo soy una persona de sol. A mí dame una terraza, una bebida fría, poder ir a la playa o a la piscina, esa sensación de verano, de días largos, de luz hasta las 10 de la noche, no la cambio por nada. Me pone de muchísimo mejor. ¿Ves? Es curioso cómo somos tan diferentes en eso. Yo en verano estoy todo el día buscando la sombra y el aire acondicionado, y duermo fatal por el calor. En invierno, en cambio, duermo tapado hasta las orejas y tan a gusto. Además, hay algo peor que el calor seco, el calor húmedo, el bochorno. Ah, bueno, ahí te doy la razón. El bochorno es terrible. Es esa sensación de calor pegajoso, donde el sudor no se evapora y te sientes agobiado todo el rato. Es muy típico de las zonas de costa en verano. Exacto, es un calor que te aplasta. Pero aún así, tú sigues prefiriendo el verano. Yo me quedo con el invierno, con la posibilidad de ver nevar, por ejemplo. ¿No te parece mágico? Es bonito, sí, pero poco práctico. Recuerdo una vez que nos quedamos atrapados en un pueblo de la sierra por una nevada inesperada.
Fue precioso ver todo el paisaje cubierto por un manto blanco, pero el caos para volver a casa fue monumental. Las carreteras cortadas, los coches sin cadenas. Ya, tiene su lado complicado. Cuando la nieve empieza a cuajar, es decir, a quedarse en el suelo sin derretirse, es cuando empiezan los problemas. Pero la imagen de los copos de nieve cayendo lentamente, para mí es de lo más relajante que hay. Para relajante la niebla, que no ves nada y te puedes chocar con una farola. No, en serio, la niebla también tiene su encanto, es muy misteriosa, pero a mí me da un poco de angustia, sobre todo para conducir. Hay una expresión para cuando la niebla es muy densa. No se ve a tres en un burro. Me encanta esa expresión. Es muy gráfica. Significa que la visibilidad es nula, que no ves absolutamente nada. No se veía a tres en un burro por la niebla. Y es verdad que para conducir es un peligro. Fíjate en la expresión que he usado antes. A mí dame una terraza. Es una forma muy coloquial y enfática de expresar una preferencia muy fuerte. Es verdad. Es como decir lo que yo quiero de verdad es o lo que prefiero por encima de todo es. No es que le estés pidiendo a alguien que te dé una terraza, claro. Exacto. Por ejemplo, si estás eligiendo postre en un restaurante y te encantan las tartas de chocolate, podrías decir, no sé qué pedir. Bueno, a mí dame la tarta de chocolate y acertarás seguro. Es una forma de expresar tu elección con mucha seguridad y preferencia. Muy bien explicado. Así que a ti que te den un buen jersey de lana y un paisaje nevado. Y a mí que me den sol y 40 grados a la sombra. Hablando de calor y frío extremos, en España tenemos un clima muy variado y también muchas expresiones para hablar de ello. Cierto, no es lo mismo el tiempo en el norte, en Galicia o Asturias, que es mucho más lluvioso y suave, que en el sur, en Andalucía, donde los veranos son muy, muy calurosos, o aquí en el interior, donde el clima es más continental. Exacto. Aquí en el interior tenemos el famoso dicho 9 meses de invierno y 3 de infierno. Es una exageración, claro, pero refleja un poco esa sensación de que pasamos del frío intenso a un calor sofocante casi sin primavera ni otoño. Totalmente. Mis amigos del norte de España, de Galicia, siempre bromean con su lluvia. Allí tienen hasta palabras específicas para los diferentes tipos de lluvia, como el orvallo, que es esa lluvia muy fina que casi no moja, pero que te va calando poco a poco. ¡Qué curioso! Aquí la llamamos chirimiri o calabobos. Y en el sur, en cambio, la preocupación en verano no es la lluvia, sino las olas de calor. Recuerdo unas vacaciones en Sevilla en pleno agosto. ¡Qué locura! Me lo imagino. Y para hablar de ese calor y frío extremos, tenemos expresiones muy gráficas, muy visuales. Por ejemplo, en verano, cuando hace muchísimo calor, es muy común oír a la gente decir, ¡qué calor! ¡Me estoy asando! Asarse de calor. Me encanta esa expresión. Asar es el verbo que usamos para cocinar algo en el horno o a la parrilla, como un pollo asado. Así que cuando dices me estoy asando, estás creando una imagen muy potente de que te sientes como si estuvieras cocinándote lentamente por el calor. Es una hipérbole, una exageración, claro, pero todo el mundo le entiende. Y para el frío tenemos la contraria. Cuando hace un frío que pela, decimos, hace un frío que pela o me estoy pelando de frío. Pelarse de frío, esta también es muy buena. La idea viene de cómo el frío extremo puede dañar la piel, como si te la estuviera quitando, pelando. Obviamente no es literal, pero transmite perfectamente la sensación de un frío muy intenso que llega hasta los huesos. A veces también oímos caen chuzos de punta para un frío glacial, a veces acompañado de lluvia helada o granizo. Son expresiones que enriquecen mucho el lenguaje. En lugar de decir simplemente hace mucho calor o hace mucho frío, que es correcto pero más básico, usar me estoy asando o me estoy pelando de frío te hace sonar mucho más natural, más como un nativo. Definitivamente.
Y hay muchas más. ¿Qué me dices de cuando llueve muchísimo? No decimos solo está lloviendo mucho. Claro, decimos está lloviendo a cántaros o está diluviando. Llover a cántaros. Explicamos esta. Un cántaro es una vasija grande, tradicionalmente de barro, que se usaba para transportar agua. Entonces la imagen es que, en lugar de gotas de lluvia, están cayendo del cielo cántaros enteros de agua. De nuevo, una exageración para describir una lluvia muy fuerte. Y con el sol pasa lo mismo. Un día de verano con un sol muy fuerte y sin nubes, no decimos solo hace mucho sol. Es muy típico decir hace un sol de justicia. Un sol de justicia. Esta es muy curiosa. Es como si el sol te estuviera castigando, como si fuera un juez implacable. Describe un sol muy intenso y directo que puede llegar a ser molesto si no tienes sombra o protección. O también hace un sol que raja las piedras. Es otra hipérbole fantástica. La imagen es que el sol es tan potente que tiene la fuerza de romper o rajar las piedras. Es imposible, claro, pero describe a la perfección un día de calor y sol extremos. Con toda esta variedad de climas y fenómenos, no me extraña que siempre acabemos hablando del tiempo. Y para poder planificar algo es imprescindible mirar la previsión. ¿Tú eres de los que consulte el tiempo en el móvil cada 5 minutos? Culpable, lo confieso. Miro la aplicación del tiempo constantemente, sobre todo si tengo un plan el fin de semana. Miro la probabilidad de precipitación, las temperaturas máximas y mínimas, me obsesiono un poco. Yo también lo hago. Es que la fiabilidad de las previsiones ha mejorado mucho. Antes era como una lotería, pero ahora suelen acertar bastante, aunque a veces fallan estrepitosamente. Sí, es verdad. Recuerdo haber organizado una excursión porque la previsión era de cielos despejados y acabar empapado porque se puso a diluviar de repente. Es importante entender el vocabulario de las previsiones: intervalos nubosos, chubascos dispersos, riesgo de tormentas. Cielos cubiertos, brumas matinales, es un lenguaje propio. Y luego están las alertas, la famosa alerta naranja o alerta roja por viento, nieve o lluvia intensa. Cuando ves eso en la previsión, ya sabes que es mejor no hacer planes al aire libre. Sí, esas alertas de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hay que tomárselas en serio. Indican un riesgo real. Es fascinante cómo algo tan cotidiano como el tiempo tiene tantísimo vocabulario y expresiones asociadas. ¡Madre mía! Al final el tema del tiempo da para muchísimo. Empezamos quejándonos de un día gris y hemos acabado hablando de cántaros, justicia y alertas meteorológicas. Es que el lenguaje es así de rico y creativo, y es lo que queremos compartir con vosotros, todas estas pequeñas expresiones y matices que marcan la diferencia entre un español funcional y un español natural y fluido. Exacto. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos mencionado. Al principio, para algo que te molesta o fastidia un plan, hemos dicho es un rollo. Para un día con un tiempo en general muy malo, hemos aprendido hace un día de perros. Y para el viento muy fuerte, un vendaval. Luego hemos visto expresiones para el frío y calor extremos. Pelarse de frío o caen chuzos de punta para el frío y asarse de calor para el calor. También para fenómenos concretos: llover a cántaros para lluvia torrencial, hacer un sol de justicia o que raja las piedras para un sol muy intenso, y no se ve a tres en un burro para una niebla muy espesa. Y no nos olvidemos de la forma de expresar una preferencia fuerte. A mí dame, como en mi caso, a mí dame el verano. Creo que es un resumen muy completo. Con todas estas herramientas ya podéis hablar del tiempo como auténticos profesionales. Ya no tenéis excusa para usar siempre el típico hace calor o llueve. Ahora hay que usar todo el arsenal. Bueno, Pablo, parece que mientras hablábamos ha salido un rayito de sol por la ventana. A lo mejor el día se arregla al final. Ojalá, sería una buena señal. A lo mejor hasta puedo rescatar algo de esa barbacoa y hacerla en la terraza, aunque sea solo para dos. Esa es la actitud. Pues nada,
Creo que con esto podemos ir terminando el episodio de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante y, sobre todo, muy útil. Seguro que sí. Aprender estas frases hechas, estas expresiones idiomáticas, es fundamental para sonar más natural y para entender mejor a los hablantes nativos. Así que os animamos a intentar usarlas. Eso es. Y si os ha gustado el video, nos ayudaríais muchísimo si le dais a me gusta y os suscribís al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras conversaciones. Y por supuesto, os leemos en los comentarios. Recordad que os hemos preguntado por vuestros planes para días de lluvia, pero ahora también nos podéis contar qué tiempo preferís vosotros, si sois del team frío como yo o del team calor como Ana. También podéis dejarnos cualquier duda, sugerencia o ideas para temas que os gustaría que tratáramos en próximos vídeos. Vuestro feedback es muy importante para nosotros. Pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, Ana, y de todos vosotros por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.